Hola, bienvenidos a otro video de histología. El día de hoy vamos a hablar del sistema digestivo, específicamente del segmento conductal, el cual está conformado por el esófago, el estómago, el intestino delgado e intestino grueso. Entonces, una vez que ya pasa el alimento por la boca, ya después de que es masticado, ya que se combina con la saliva y que tiene ya ahora sí la amilasa salival que empieza a romper los carbohidratos en el alimento, este pasa de llamarse hamburguesa a llamarse bolo alimenticio. El bolo alimenticio ya se va a dirigir hasta el estómago a través del esófago, que es el primer órgano que vamos a ver. Todos los órganos de este capítulo son huecos, por lo tanto vamos a encontrar una mucosa, una submucosa, una muscular externa y además una adventicia o una serosa en la capa externa. Entonces el esófago nos va a conectar la faringe con el estómago. Este mide alrededor de 25 centímetros y su mucosa está compuesta por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, el cual tiene una lámina propia con tejido conjuntivo laxo. Después encontramos una muscular de la mucosa, que es músculo liso acumulado de forma longitudinal, que se va a hacer más grueso en la región proximal, o sea, hace más, cuando ya está más pegado al estómago, se va haciendo esta capa aún más gruesa. Aquí vamos a encontrar algo importante, que son las glándulas esofágicas. Van a estar alrededor de todo el esófago, pero se van a concentrar en la parte proximal, o sea, cerca del estómago. ¿Y para qué van a servir? Pues estas van a secretar un moco alcalino. ¿Cuál es la función de este moco? Primero, pues vamos a lubricar lo que es la mucosa. ¿Para qué? Para estar transportando el bolo alimenticio. Pero además nos va a ayudar como una protección. Siendo este el tercio inferior del esófago, el estómago pues tiene aquí su jugo gástrico. Entonces, en el reflujo gástrico puede que pase el jugo gástrico hacia el esófago y nosotros, para contrarrestar toda esa acidez del jugo gástrico, que es de 1 a 2 de pH, entonces nosotros tenemos que secretar este moco para evitar que nos dañe la mucosa o que nos empiece a irritar. Cuando se irrita o se daña la mucosa, lo vamos a conocer como una esofagitis a nivel del esófago. Cuando se daña, por ejemplo, la mucosa del estómago, es lo que conocemos como gastritis. Y esto generalmente va a estar acompañado de lo que es una pirosis, que es ese sentimiento de ardor en lo que es la parte alta del pecho, o también lo podemos encontrar el dolor en la parte retroesternal, que también coloquialmente pues se le conoce como la acidez estomacal, o cuando las personas llegan y dicen que sienten acidez, nomás hay que saber en qué lugar y además la razón. Continuando con la submucosa, vamos a tener un tejido conjuntivo denso y regular con la triada del tejido conjuntivo, que ya conocemos que son nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Después vamos a encontrar algunas células ganglionales y células de Calf, van a formar a lo que es el plexo interno de Meissner. Este plexo de Meissner lo vamos a encontrar en todos los órganos, desde esófago, estómago, el intestino delgado e intestino grueso, solamente hasta lo que es el recto. ¿Para qué va a funcionar este plexo interno? En sí lo que hace es aumentar o disminuir el flujo sanguíneo local, también aumentar las secreciones y también nos va a ayudar en el movimiento de la mucosa. ¿Y cómo es esto? Pues es gracias también a la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa como tal, también en la mayoría del tracto digestivo, lo que se encarga es de la absorción y de facilitar la secreción de las glándulas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la muscular de la mucosa y la contraemos ligeramente, lo que va a pasar es que se va a aumentar la superficie de la mucosa y de esta forma vamos a aumentar la absorción. Por otro lado, si tenemos una glándula, pues la glándula la vamos a contraer y todo el producto que está aquí dentro pues va a ser como exprimido y se va a ir hasta la luz del órgano. En la mucosa también vamos a encontrar glándulas esofágicas de la mucosa, que también nos van a ayudar a la lubricación y a la protección. Este va a ser un poco más ácido que el anterior. ¿Y esto para qué? Pues también para contrarrestar y que no sea muy alcalino ese moco. Después tenemos a la muscular externa, que mide de 0.5 a 2 milímetros, y estas va a tener dos capas, una capa circular interna y una longitudinal externa, que de hecho esta se va a dividir en tres tercios, el tercio superior, medio e inferior. En el tercio superior y medio vamos a encontrar músculo estriado, y en lo que es el medio e inferior vamos a encontrar músculo liso, que de hecho si ustedes ahorita intentan tragar saliva, pues
sí se siente un poco como es que controlas la mitad del esófago y pues la otra mitad pues ya es, nomás se siente como pasa el alimento o en este caso, por ejemplo, saliva, pues por ese lugar. Sin embargo, pues en el tercio superior y en el tercio medio sí hay cierto control. Y por último tenemos la capa externa que va a ser una adventicia y una serosa a nivel de la cavidad abdominal. Y bueno, aquí ya podemos ver lo que es la mucosa, el epitelio plano, estratificado, no queratinizado, la lámina propia con su tejido linfoide, que son como los policías que están al pendiente, porque nosotros al no tener la queratina aquí, que es la barrera física, pues cualquier bacteria podría entrar y irse hasta el torrente sanguíneo, que es pues lo que busca la mayoría, ¿no? Entonces tenemos aquí a nuestros policías listos para atacar a cualquier bacteria. Tenemos aquí las glándulas esofágicas que se encontraban a nivel de la submucosa y después tendríamos a nuestras capas musculares, que es la circular interna y la longitudinal externa. Que en el caso del esófago, pues como es un cilindro y si hacemos un corte transversal, pues la longitudinal se verían de esta forma porque estamos viendo a el músculo así. Y en el caso de la circular, que se ve que está como acostadito, pues es porque la circular siempre va a estar de esta forma. Y bueno, pues la verdad aquí sí es un poquito evidente el cambio. Y además, un consejo que yo les daría es que se fijen en el tejido conjuntivo. Ahorita lo vamos a ver con el estómago, pero si se fijan, aquí se ve como el cambio que hay entre una y otra capa. Entonces, continuando con lo que es el estómago ya va a recibir el bolo alimenticio, que ya viene con la milasa salival. Ya se empezaron a descomponer los carbohidratos, pero ahora vamos a transformar ese bolo alimenticio en lo que es el quimo. Entonces, una vez el bolo alimenticio llega a lo que es el estómago, pues ya se están desbaratando lo que son los carbohidratos, ya se están degradando. Y ahora vamos a combinarlo con lo que es el jugo gástrico para empezar a romper las proteínas. Entonces, este bolo alimenticio pasa a llamarse quimo. Nuestro estómago va a estar compuesta por una mucosa de epitelio cilíndrico simple. Además, vamos a encontrar varios tipos de células. Primero tenemos las células de la mucosa superficiales que se van a renovar de 3 a 5 días. Estas van a secretar un moco visible que va a ser la primera línea de defensa. Va a ser línea de defensa para bacterias y también línea de defensa para la acidez estomacal, porque este moco va a tener mucho bicarbonato y potasio. Y en toda la mucosa vamos a encontrar algunos pliegues gástricos que van a tener criptas gástricas o foviolas. Estas foviolas son donde desembocan las glándulas gástricas. Esta como tal sería, por ejemplo, el pliegue que encontramos en la mucosa y esto sería la foviola o la cripta gástrica. Y aquí encontraríamos a la glándula gástrica con todas las células que ahorita vamos a abordar. Pero bueno, antes de continuar con eso, vamos a ver qué glándulas vamos a encontrar. Primero tenemos las glándulas fúndicas o principales de la mucosa gástrica, que son las que van a generar el jugo gástrico, que son estas que vimos aquí. Estas van a ser tubulares simples, ramificadas, y pues van desde la cripta gástrica hasta la muscular de la mucosa. Van a producir alrededor de 2 litros por día de jugo gástrico. Después tenemos a las glándulas cardiales de la mucosa gástrica y las glándulas pilóricas de la mucosa gástrica. Estas ambas van a ser tubulares, pero van a encontrarse en diferentes sitios. Lo que van a secretar también es un moco alcalino, que lo que va a hacer es que nos va a ayudar también al reflujo y la acidez del jugo gástrico para poder proteger a la mucosa. Además, las glándulas pilóricas de la mucosa gástrica también tienen células G, que eso lo vamos a ver más adelante cuando describamos a la glándula fúndica. Entonces, el estómago se va a dividir en diferentes secciones, lo que es el cardias, que es la conexión con el esófago, el fundus, el cuerpo, el antro pilórico y el pírolo o canal pilórico. El píloro es el que va a conectar el estómago con duodeno y aquí es donde vamos a encontrar las glándulas pilóricas. Las glándulas cardiales las vamos a encontrar en el cardias, al igual que las glándulas esofágicas cardiales, pues la mayoría las vamos a encontrar principalmente aquí para contrarrestar toda la acidez que puede llegar a haber en un reflujo
Entonces nosotros protegemos nuestra mucosa con ese moco. Igual acá, protegemos la conexión que tiene el estómago con el duodeno para que no dañe la mucosa del duodeno. Y bueno, el fundus, la función que tiene, nuestro estómago es como si fuera un globito. Entonces, una vez que entra la comida por aquí, el estómago pues todavía no está distendido, por lo tanto se va a ir acá la comida. Y el fundus lo que hace es mandar como una señal a todo el estómago de que ya tienen comida, entonces empieza a distender el estómago y la comida ya ahora sí se puede pasar para acá y empieza a secretarse lo que es el jugo gástrico. Describiendo las células que encontramos en esta glándula, primero tenemos las células de la mucosa del cuello, que van a estar en la región vaya del cuello de la glándula, que estas van a secretar lo que es un moco soluble. Este va a ser un poco ácido y nos va a ayudar a lubricar lo que es la mucosa de nuestro estómago. Estas células son muy claras y se van a renovar cada 6 días. Y después tenemos a las células principales, que estas lo que van a ayudar es a la secreción de pepsina. La pepsina va a ser secretada como pepsinógeno. Una vez que se combina con el jugo gástrico, se transforma en pepsina. Esta pepsina es la que va a empezar a romper las proteínas en pequeñas partes para que después en el duodeno se puedan absorber. Pero además va a secretar lo que es bicarbonato. Entonces, este bicarbonato también nos va a ayudar a que el jugo gástrico no sea demasiado ácido y pues no dañe nuestra mucosa. Estas se van a encontrar en lo que es la parte profunda de las glándulas gástricas, aquí las vemos, y si se fijan pues tienen estos gránulos que es el zimógeno, que el zimógeno una vez liberado se transforma en pepsinógeno y cuando entra en contacto con el jugo gástrico se convierte en la pepsina. Y ya pasamos con las células parietales o oxínticas, que son las que van a ayudar a la digestión de las proteínas y también como una barrera antimicrobiana, ya que se va a estar secretando el ácido clorhídrico, el componente principal del jugo gástrico para que sea ácido. Y también se va a secretar el factor intrínseco que nos va a ayudar a absorber la vitamina B12, que esta como tal va, bueno, es forzosamente la tenemos que consumir. Entonces cuando llega al estómago se le pega el factor intrínseco a la vitamina B y de esta forma ya podemos absorberla. Estas células van a responder a lo que es la gastrina, la acetilcolina y la histamina para que se empiecen a secretar. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos y el bolo alimenticio llega al fondo, va a haber señales nerviosas que lleguen a las células oxínticas y empiecen a secretar más jugo gástrico, también para empezar a distender la mucosa y además que se empiece a llenar. Entonces, ahora sí empezamos a mezclar nuestro bolo alimenticio con el jugo gástrico y se convierte en el quimo. Como tal, estas van a ser células eosinófilas, las principales van a ser basófilas por los gránulos que contienen y estas, pues aparte tienen algo interesante. Las células parietales tienen estas invaginaciones que son canalículos intracelulares, que ahorita vamos a ver cuál es la función de estos. Imaginando que tenemos aquí una célula, otra célula, esta es la luz, pues esta célula si no tuviera estas invaginaciones sería así. Entonces aquí solamente tendría 3 o 4 proteínas que nos ayuden a liberar el ácido clorhídrico. Esta misma célula forma estos canalículos intracelulares para tener más de esas proteínas que nos ayuden a generar más rápido ese jugo gástrico y poder alcanzar lo necesario para poder empezar a digerir este bolo alimenticio. Y bueno, solamente para quitarles un poquito la curiosidad, esto se ve en fisiología, pero en sí las proteínas que vemos acá o que ven en esta imagen, pues nos explican cómo se va a ir estimulando a la célula para que inicie la secreción del ácido clorhídrico. Pero eso pues no es relevante de momento, sino ya hasta que entiendes la fisiología y pues eso es en mi caso hasta segundo semestre. Después tenemos las células madre indiferenciadas que se van a encontrar en el istmo de la glándula, que es este punto en el cambio del epitelio de la mucosa con
el epitelio de la glándula. Estas células madre nos van a ayudar a reemplazar las células superficiales de la mucosa y también todas las células de la glándula. Entonces, pues aquí vamos a tener nuestro reservorio de células madre que se van a ir pudiendo diferenciar en lo que ellos decían. Por último, tenemos a las células enteroendocrinas que se renuevan de 60 a 90 días y además, pues estas van a ser específicas de cada hormona que secreten. Tenemos las células G que secretan la gastrina, que nos ayuda a controlar la secreción del ácido clorhídrico y además de la motilidad gástrica. También tenemos a las células D, que es la somatostatina, que nos ayuda a inhibir la gastrina, y además las células S, que nos ayuda a secretar la serotonina para también aumentar la motilidad gástrica. Vamos a encontrar dos tipos de células enteroendocrinas, las células cerradas y las células abiertas. La diferencia va a estar en que una de estas células enteroendocrinas va a tener las microvellosidades y si detecta que hay demasiado ácido clorhídrico, por ejemplo, pues esta función va a ser quimiorreceptora. Una vez que detecta que ya hay demasiado, se secreta la somatostatina para inhibir a la gastrina. Y la gastrina pues aumentaba lo que es la secreción del ácido clorhídrico. Entonces de esta forma lo vamos deteniendo poco a poco. Y las células cerradas, que son estas de acá, no alcanzan la luz y como tal sus secreciones van a ser con las células que están a los lados o también va a ser hacia el torrente sanguíneo y que llegue a toda la glándula esta hormona y se estimulen las secreciones de las demás células. Pero estas van a ser activadas ya sea por otra hormona o por algún nervio que le esté dando el estímulo a esta célula para que libere a la hormona. Entonces, recapitulando, el jugo gástrico va a estar compuesto por electrolitos, el ácido clorhídrico, el pH va a ser alrededor de 1 a 2 y este nos va a ayudar a destruir bacterias. Sin embargo, hay algunas bacterias que no podemos eliminar. En el ROS nos menciona, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Que bueno, justamente el semestre pasado vi microbiología y no es la única bacteria que resiste los jugos gástricos. También tenemos Salmonella, tenemos Campylobacter, tenemos también Escherichia coli, pero son algunas que van a resistir la acidez de este jugo gástrico y pues pueden causar una infección ya sea en el estómago o después en el intestino. Pero eso para después. Dato extra. También tenemos la pepsina, que como tal ya vimos que lo que hace es hidrolizar las proteínas, entonces va a ir cortando. Tenemos también el moco, que se está secretando, que nos funciona tanto como barrera física para las bacterias y también química para la acidez. Y por último tenemos el factor intrínseco que nos ayuda a absorber la vitamina B12 al unírsele. También tenemos una lámina propia, pero va a ser escasa ya que estas glándulas se van a encontrar en esta. Entonces va a ser muy pequeña esta lámina propia. Tenemos una muscular de la mucosa que va a ser circular interna y longitudinal externa, ambas de músculo liso. Sin embargo, podemos llegar a encontrar tres capas de estas y esta última va a ser con un patrón circular. Pasando a la submucosa tenemos un tejido conjuntivo denso y regular que va a tener también tejido adiposo y vasos sanguíneos, además de algunas fibras de colágeno y también células ganglionares que conforman al plexo submucoso de Meissner. Y además en la submucosa encontramos la segunda línea de defensa del estómago, que es la regulación sanguínea. Como tal, pues vamos a tener prostaglandinas o óxido nítrico que viaja por el torrente sanguíneo y también vamos a encontrar neuropéptidos sensoriales que van a secretar pues, los nervios de la submucosa, que como tal los neuropéptidos van a ayudar a modular la respuesta del sistema nervioso, o sea, del plexo submucoso de Meissner, y el óxido nítrico va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo. A nosotros al aumentarlo vamos a tener mayor nutriente en lo que es la mucosa de nuestro estómago y eso significa que las células se van a replicar más rápido. Entonces vamos a tener también una reparación de la mucosa y por último las prostaglandinas nos ayudan tanto a aumentar el grosor de la mucosa como a aumentar lo que es la secreción del bicarbonato. ¿Para qué? Pues si estamos en un momento en el que no se está controlando la secreción del ácido clorhídrico y es bastante ácido o estamos recibiendo algún daño, pues secretamos este bicarbonato para contrarrestar toda esa acidez. Después vamos a tener algo curioso con este órgano, que es la muscular externa, que va a estar compuesta de tres capas. Es la única del tracto gastrointestinal que va a estar cubierto por estas tres, que es una longitudinal externa, una circular intermedia y una oblicua interna.
Como decíamos, la muscular de la mucosa nos ayuda en la absorción y la secreción. En el caso de la muscular externa, lo que nos ayuda, por ejemplo, la circular, como tal nos ayuda a comprimir y también a mezclar. Y luego tenemos la longitudinal externa que nos ayuda al transporte. Y al conjunto de estas contracciones que comprimen, mezclan y transportan se les llaman movimientos peristálticos del conducto gastrointestinal. Son controlados por el plexo mientérico de Auerbach, que como tal son células ganglionales y fibras amielíticas que van a estar secretando o mandando, por ejemplo, acetilcolina o algunos neuropéptidos que nos ayuden a iniciar la contracción del músculo. Entonces en el estómago tenemos todas estas capas ya que queremos que se comprima súper bien, o sea, necesitamos que esté lo mejor compactado, lo mejor mezclado con el jugo gástrico para formar el quimo. Y ahora sí, una vez que el quimo sale del estómago, lo vamos a llamar quilo. Se va a llamar quilo porque al combinarse con la bilis que se secreta en el duodeno, pues se combina con la bilis y ahora vamos a empezar a absorber también lípidos. Pero antes de irnos a intestino delgado, pues la capa externa de nuestro estómago va a ser una escerosa, que es epitelio simple plano, que va a pertenecer al mesotelio. Y ya por último, pues tenemos las arrugas que veníamos en el estómago, estas de acá, que les conocemos como rugas gástricas. También tenemos la formación de mamelones o papilas gástricas que encontramos cerca de lo que es el píloro y el cardias. Y pues son estas estructuras elevadas que van a tener también glándulas, toda la mucosa pues la van a tener y se ve más que nada en procesos inflamatorios como esofagitis, gastritis, etc. Aquí tenemos como tal al estómago en su laminilla. Tenemos aquí nuestras glándulas fúngicas, tenemos nuestra submucosa y tenemos nuestra capa muscular externa. ¿Cómo vamos a diferenciar unas de otras? Si se fijan, aquí tenemos la primera capa que es la oblicua. Después, si nos imaginamos, yo diría que por aquí, si se fijan, hay bastante separación. Entonces, esta de acá sería la longitudinal. Entonces, de esta forma tienen que irse imaginando poco a poco cómo es que está dispuesto el corte y tienen que ir viendo si le hacen más pues zoom a lo que es la laminilla, si van a ver cómo están dispuestas las capas en diferentes formas. Si se fijan, aquí tenemos las tres ya con más ampliación. Como tal, estas se ven como que están acostaditas, estos también, y estos de acá parece ser que los fascículos están paraditos, o sea, como si estuvieran así. Y aquí si se fijan, pues tenemos las tres capas, oblicua, circular, longitudinal. Los fascículos no se observan muy bien, pero si se fijan aquí, tenemos uno que está acostadito. Entonces, como en el esófago, este que está acostadito, pues es la circular. Esta que está también como acostadita, pues ya sabemos que arriba de la circular tiene que ir la oblicua, entonces a fuerzas esta es la oblicua, porque después de esto sigue la submucosa. Y como esta está a medias, pues ya la que nos queda es la longitudinal, esta de acá, que como tal no se ve bien los fascículos, pero pues también como el estómago no es como esófago, que es cilíndrico, pues tenemos que ir usando la imaginación y ir viendo cuáles capas son las que podemos ir identificando. Y bueno, que aparte pues no hay mucho pierde porque ya cuando vemos la mucosa con las glándulas, que pues como ven la lámina propia es escasa, entonces no hay mucho pierde en identificar que este es estómago. Y bueno, la imagen sí se las debo de la cripta gástrica, no encontré una bastante clara con tinción hematoxilina y eosina, pero pues aquí tenemos una imagen que trata de buscar lo que es la mucina. La mucina es uno de los componentes principales del moco, que por ejemplo hay diferentes tipos. La más importante o la que más común es la mucina 2, que también es una pregunta de examen. Y pues como tal, aquí tendríamos a nuestras células superficiales de la mucosa. En el istmo encontramos a las células madre. Luego iríamos encontrando algunas parietales y algunas enteroendocrinas. Por ejemplo, si nos imaginamos, como no se ve tan claro, pues esta chiquita de aquí
Esta, por ejemplo, sería una enteroendocrina. Si nos imaginamos que por aquí pasa la luz de nuestra glándula, pues esta es una enteroendocrina cerrada. Luego, las células de la mucosa del cuello, que son estas de acá, las que están de moradito, porque secretan moco. Bueno, su principal función es la secreción de moco, pues van a ser estas de aquí. Luego encontraríamos las células parietales, que también son claras. Por ejemplo, yo diría que estas de acá, o estas de acá, que son grandotas, que pues recordemos que son las del ácido clorhídrico. Y por último, para no errarle, pues váyanse hasta el fondo de la glándula y van a encontrar a las células principales, que son las que secretan la pepsina.